Hola, ¿cómo están? Soy Diana Lucía y el día de hoy les voy a platicar un poquito de mis tatuajes. Soy cantante de regional mexicano, tengo 22 años y 22 tatuajes y el día de hoy les voy a platicar un poquito de ellos. For the Weekend TV. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cuándo empezaste a tatuarte y por qué? Mi primer tatuaje me lo hice a los 14 años en Guadalajara con una de mis mejores amigas y fue básicamente por un arranque. La segunda pregunta, un poquito relacionada con la primera, es ¿cuál fue tu primer tatuaje? ¿Nos puedes contar un poquito más? Claro que sí, mi primer tatuaje es este diamantito que tengo aquí, está muy pequeño y la verdad fue porque pues fuimos muy pequeñas y no teníamos un espacio seguro en donde tatuarnos y me hice algo pequeño que no tuviera chance de arrepentirme. Entonces me hice este diamantito porque me considero un diamante en bruto. Tercera pregunta es, ¿cómo te sientes luego de tatuarte? Creo que en lo personal me siento dueña de mis cosas y dueña de mi vida y esta capacidad de tomar las decisiones de cosas que me gustan y transformarlas en un dibujo o algo que sea representativo para mí en mi cuerpo, pues es algo muy bonito y la verdad es que siempre que termino de tatuarme quiero hacerme otro. La siguiente pregunta es, si según tu experiencia hay algún efecto secundario nocivo después de tatuarse. En realidad yo nunca tuve ninguna experiencia negativa, todos mis tatuajes son pequeños como los pueden ver y siempre me los cuidé muchísimo siguiendo las indicaciones del tatuador profesional y siempre ha salido todo muy bien. Muy bien, ahora tú tienes 22 tatuajes, según tu experiencia, ¿duele? Creo que también eso es algo muy personal, depende mucho del umbral del dolor de las personas y creo que también un poco de las zonas. A mí la verdad es que no me han dolido. Duele algo, pero es soportable y el que más me ha dolido es uno que tengo en la espalda, que tampoco es muy grande, pero es cerca del hueso y parece que me dolió un poquitito más. Muy bien, y según tú, ¿qué dicen los tatuajes sobre una persona? Pues creo que en realidad los tatuajes sí reflejan tu personalidad. Creo que cada persona somos un mundo con creencias y tradiciones y cosas diferentes y creo que al elegir cada uno los tatuajes que nos queremos poner en nuestro cuerpo, pues sí refleja un poco la persona que somos y no es por juzgar ni nada, pero creo que sí un poco de tu carácter y temperamento está ahí representado. ¿Tú consideras discriminación no contratar a alguien por sus tatuajes? Definitivamente creo que en la actualidad todavía nos encontramos en una sociedad que juzga por la forma en la que te ves. Sin embargo, creo que hoy en día se ha trabajado un poquito más y creo que la aceptación hacia este tipo de cosas que en realidad es un accesorio para tu cuerpo ha cambiado y hoy en día tenemos muchas más oportunidades y en realidad pues un tatuaje no define a la persona que es. En tu opinión, ¿los tatuajes son atractivos para las mujeres? Yo creo que sí, en mi opinión me gusta mucho un hombre con esos detalles, pero 100% creo que es algo de la persona. Ahora, una pregunta un poquito difícil, pero ¿qué dicen los tatuajes sobre una mujer? Sí, es una pregunta difícil porque es imposible generalizar y pensar que todo el mundo pensamos de la misma forma o que nos hacemos un tatuaje por el mismo motivo. Sin embargo, en mi caso, pues cada uno de mis tatuajes tiene un significado y cosas que me gusta recordar y tener presentes en mi vida. Y pues creo que dice que soy una persona que le importa muchísimo lo familiar, la unión que tengo con mi familia, porque en realidad la mayoría son por ellos y pues creo que cada persona que tenga un tatuaje tiene una historia completamente diferente que contar, pero creo que las mujeres que estamos tatuadas somos mujeres poderosas, fuertes, que vamos en contra de justamente estas cosas que pueden ser juzgadas y pueden verse negativo, pero en realidad somos mujeres luchadoras y que vamos en contra de las reglas. Otra un poquito más personal, pero ¿los tatuajes afectan tu personalidad?
Creo que sí es importante y como lo dije hace un ratito, creo que los tatuajes son accesorios y creo que el diseño que cada quien elige es algo muy especial y algo muy personal. Y sí, yo creo que a partir de mi primer tatuaje no es que cambiara radicalmente, pero hoy en día sí me siento diferente y siento que esto es parte de mí y completamente suma. Para muchas personas los tatuajes se pueden volver una adicción. ¿Por qué crees que suceda eso? En realidad creo que después de ver algo que representa algo tan lindo para ti, estarlo viendo todos los días, pues sí genera ahí un sentimiento de bienestar y te sientes un poquito más completo. Entonces yo creo que el estarte viendo todos los días con accesorios que has aprendido a escoger y a llevar, pues te hacen querer más y querer más. Después de haberse tatuado, ¿se puede donar sangre? En realidad creo que existen muchas tabúes alrededor de esto y déjame platicarte que pues en este tiempo que yo me he estado tatuando me estoy informando por lo mismo. Antes la tinta se realizaba con plomo y entonces tu sangre se infectaba de cierta forma. Pero hoy en día, pues gracias a las nuevas generaciones y a actualizaciones que tenemos, sí podemos donar sangre, solamente tenemos que esperar un determinado tiempo, depende esto de la tinta y del tatuador, pero son de 6 meses a un año aproximadamente. ¿Tú crees que hoy en día está cambiando la percepción sobre los tatuajes? Muchísimo. Creo que hoy en día existe mucha más apertura al tema. Creo que la gente al fin está abriendo un poco su cabeza a todas estas nuevas cosas y estos nuevos movimientos y modas, tendencias, etcétera. Y creo que hoy en día podemos ver a cualquier persona tatuada y evitar juzgarlo por la forma en la que se ve. ¿Es común tener fiebre después de haberse hecho un tatuaje? En mi experiencia, nunca he tenido fiebre después de un tatuaje. Sé que personas que se realizan tatuajes más grandes o incluso de más tiempo puede pasar, pero probablemente sea mejor que se le pregunte a un experto y pues ellos los guíen. Cada tatuaje y cada proceso es diferente cada persona, entonces creo que lo mejor sería acompañarse de un profesional. La última pregunta es, ¿qué consejo le darías tú a alguien que esté considerando hacerse un tatuaje por primera vez? Yo le diría que se lo haga todo lo que quiera, que esta vida es una y pues gracias a las modernidades hoy en día no existe mucho riesgo. Vayan con gente profesional, siempre cuiden el higiene y todo lo que hay a su alrededor para que todo salga bien y cuídense mucho después de su tatuaje. No se olviden de estarse poniendo constantemente las cositas que su tatuador les recomiende y pues nada, sean felices. Pero muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. No se olviden que yo soy Diana Lucía.